Damos comienzo a la tarde. Nada, solo una brevísima presentación a esta nueva tarde, la sexta de esta sexta edición del curso de Buenas Prácticas e Investigación Clínica. Iván Mazón es farmacoclínica, especialista en farmacología clínica y trabaja en la unidad de ensayos clínicos del hospital, que, como sabéis, da soporte a muchos de los ensayos que se desarrollan en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Dentro de la seguridad de los ensayos hay un aspecto clave que también está muy regulado, que se refiere a todas las notificaciones de seguridad, efectos adversos eh, dentro de los ensayos y que son claves no solo para la seguridad de los propios pacientes que se incluyen, sino y sobre todo para la seguridad global de cada uno de los ensayos que tienen que estar continuamente monitorizando, corrigiendo en ocasiones lo que es su despliegue en base a la información precisamente de estas notificaciones y a veces que pueden llevar incluso a parar el desarrollo. Iván, pues muchas gracias, todo tuyo. Muy buenas, gracias. Bueno, yo efectivamente, soy Iván Mazón, farmacólogo clínico, recientemente incorporado a la unidad de ensayos y al servicio de farmacología clínica, o quizá mejor dicho, reincorporado porque yo me formé aquí, ¿no? Y bueno, pues en esta media horita vamos a repasar un poco el tema de la evaluación de la seguridad y la notificación en el ensayo clínico. Antes de empezar, sí que me gustaría comentar que bueno, esta sección o esta charla en ediciones anteriores pues la daba la recientemente fallecida Mar García, antigua jefa de servicio de farmacología clínica y que bueno, que espero hacerlo al menos la mitad de bien de lo que hacía las cosas Mar, ¿no? Que yo la tenía mucho aprecio. Bueno. Los más optimistas podrían pensar que la historia de la investigación se fundamenta en sus hitos de eficacia, pero la verdad es que la historia de la investigación es la historia de sus catástrofes. Por eso luego conseguir la eficacia es tan satisfactorio, ¿no? Porque cada avance ético, metodológico, de diseño, desde la Convención de Ginebra hasta el consentimiento informado, han sido consecuencias de alguna situación terrible, precisamente de gente que pensaba que la eficacia estaba por encima de la seguridad, ¿no? Entonces, bueno, en esta situación, que es pues un poco lo que compras por AliExpress y lo que viene, que es lo que tú crees que va a hacer tu molécula y lo que hace mientras estás investigándola, pues está un poco la tensión que normalmente en la clínica llamamos riesgo-beneficio, ¿no? Aquí en esta diapositiva pues hay dos ejemplos muy famosos, entre otros, ¿no? La historia de la talidomida, que básicamente fundamentó la farmacovigilancia post-comercialización en Occidente, y el ensayo tristemente conocido de Tuskegee, en el que, bueno, en los años 40, es historia de la bioética, pues se hizo un observacional sobre pacientes de clases además bajas, de etnias afroamericanas, para evaluar qué hacía la sífilis en su organismo. Y, bueno, cuando se inició el estudio, pues no había ningún tratamiento curativo, pero en un momento dado apareció la penicilina y nadie se le ocurrió ponérselo, ¿no? Esto continuó años y años con pacientes que no estaban tratados y se podían haber curado con una inyección, ¿no? Lo primero cuando cuentas estas cosas es que la gente se lleva las manos a la cabeza y esa es un poco la sensación que quería transmitir, porque al final la seguridad en investigación y en práctica clínica, pero estamos centrándonos en investigación, nos lleva un poco al primer precepto de la medicina, que es lo primero, no dañar, ¿no? Entonces, bueno, una vez haber establecido estas bases, la idea es que vamos a hablar de seguridad en investigación y esa seguridad en investigación pues generalmente nos lleva a farmacovigilancia, ¿no? Porque es lo más habitual, el mayor número de ensayos es con medicamentos, pero no olvidemos que aparte de la farmacovigilancia, precisamente en estas nuevas guías R3 se hace mucha hincapié en jerarquizar
y taxonomizar mucho estas cosas, pues existe una materiovigilancia alrededor de productos sanitarios y una vigilancia de procedimientos invasivos. Pero bueno, generalmente lo que va a ir esta charla y lo que se habla cuando se habla de ensayo clínico es pues, de medicamentos, ya sea sustancia química, producto biológico, terapia avanzada, etcétera, etcétera. Dentro de lo que es el ciclo de vida del medicamento, se produce una evaluación continua de todos estos parámetros de seguridad que se consideran relevantes para cada fase del ciclo de vida, pero donde nos vamos a centrar, sobre todo donde aparece propiamente la farmacovigilancia, es en la fase clínica y en la fase de postautorización, ¿no? Ahí están las clásicas fases del ensayo, que estaréis cansados de verlas a lo largo del curso, en las cuales, pues bueno, a través de esas fases es donde la seguridad se vigila, pues eso, a través de esta buena práctica clínica y después, esa fase 4, que es la postcomercialización, se genera otro tipo de farmacovigilancia que es, bueno, pues eso, la de fuera de ensayo, ¿no? De tal modo que la farmacovigilancia pues, abarca estos dos aspectos, la práctica clínica habitual, el ensayo clínico y un híbrido que hay por en medio, que son los estudios observacionales. Vamos a quitarnos un poco por encima y un poco por deformación, digamos, dos pinceladas a la farmacovigilancia, no de ensayo, antes de empezar con la de ensayo. Dentro de la farmacovigilancia postcomercialización, pues tenemos el sistema de farmacovigilancia que es nacional, europeo, en el cual, pues bueno, cualquier fármaco que esté comercializado, pese a que después durante el ensayo se ha conseguido o se han captado o cazado sus problemas de seguridad, pues sale a muchísima más gente y, por lo tanto, reacciones que se consideran raras, graves, que no se vieron en el ensayo, pues aparecen y eso es necesario seguir investigándolo, ¿no? Entonces, bueno, este es a todo el mundo le sonará la tarjeta amarilla, aunque no es ya no es una tarjeta ni es amarilla y, bueno, simplemente una pincelada de proselitismo de que los que seáis sanitarios, que entiendo que casi todos, tenéis la obligación, y es la obligación, de comunicar efectos adversos de cualquier fármaco que encontréis en pacientes y los que sois ciudadanos, que eso sí que somos todos, tenemos el derecho. En cuanto a lo que es la farmacovigilancia en estudios observacionales, también para darle una vuelta rápida, los estudios observacionales generalmente se hacen con fármacos comercializados, o sea, que ya están comercializados, ¿no? Por lo tanto, el Real Decreto 957/2020, porque se regulan estos estudios, pues ya indica que generalmente la vía por la que se van a notificar los efectos adversos o las reacciones adversas de estos medicamentos, pues es la misma que en el fármaco postcomercializado. Y ahora ya sí, lo que es el ensayo clínico, que es una situación pues, que es diferente a la postcomercialización, esto es evidente, porque el fármaco pues, generalmente es una molécula nueva de la que aún se sabe poco y por lo tanto hay que tener una serie de circuitos muy trabajados para que no se escape ni una sola situación que pueda ser susceptiva de ser un problema o un riesgo de seguridad para el paciente, porque el paciente que lo toma en el estudio hay que multiplicarlo por muchísimos ceros al número de pacientes que lo van a tomar una vez que termine el estudio. El objetivo así de esta charla es precisamente conocer los criterios y los procedimientos para la evaluación, el registro y la notificación de estos acontecimientos y reacciones adversas ocurridas durante el ensayo clínico. Y conocer la responsabilidad de dos figuras, la del investigador y la del promotor, que entiendo que en charlas anteriores ya se ha ahondado en ellos, en materia de seguridad de medicamentos durante el ensayo. El ensayo clínico tiene que garantizar en todo momento la seguridad y la protección de los derechos de los participantes del ensayo. Esto, bueno, pues al final, todo lo que tiene que ver con materia de seguridad no deja de ser sentido común, ¿no? Pues eso, tenemos que ya que vienen a tu casa a tomar tu fármaco, pues de algún modo procurar ser buen anfitrión, ¿no? Esto de algún modo simplemente es escribirlo en piedra para que nadie se lo salte, porque bueno, la historia nos ha dicho que ha habido veces que se salta. De hecho, la seguridad es tan importante, volvemos otra vez a la seguridad versus eficacia, que la seguridad es lo que te puede modificar el ensayo clínico, ¿no? Las situaciones inesperadas en materia de seguridad pueden llevar a revaluaciones en relación al beneficio-riesgo y pueden generar pues, enmiendas, puede generar la suspensión del ensayo clínico, puede generar y genera cambios en futuros diseños
para ensayos con la misma o con otras moléculas y poder reevaluar el desarrollo global de la molécula hasta el punto de que no sería ni el primero ni el último ensayo que por temas de seguridad pues se quedó sin aparecer. Antes de entrar en estas responsabilidades de promotor y investigador, vamos a centrarnos en las letras. Porque las letras pues son un conglomerado de cosas que a veces cuando estás leyendo protocolos o en clases de este tipo o intentas entender cómo funciona la investigación y la buena práctica clínica se amontonan, ¿no? Son muchas, algunas significan lo mismo, otras no. Y entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño repasito. Lo primero es la causalidad. Tenemos el acontecimiento adverso y la reacción adversa, que también puede llamarse RAM, reacción adversa medicamentosa, y que en inglés son respectivamente el acontecimiento adverso es AE, Adverse Event, y ADR. El acontecimiento adverso es cualquier incidente perjudicial para la salud en el sujeto de ensayo. Esto significa cualquiera, o sea, cualquier situación, porque son pacientes o voluntarios, bueno, que están en una situación extraordinaria, que es un ensayo clínico. Entonces, cualquier signo, síntoma desfavorable, anomalía de laboratorio, enfermedad, situación no intencionada que se pueda relacionar temporalmente con el producto de investigación, con el medicamento de investigación, sin necesidad de que haya una relación causal, es un acontecimiento adverso. Esto tiene una explicación a la hora de pues eso, indexarlo, ¿no? y buscarlo y documentarlo, que luego iremos a ella. Y luego está la reacción adversa, que es una respuesta nociva y no intencionada a un medicamento de investigación. La diferencia entre un acontecimiento adverso y una reacción adversa es, por lo tanto, que se ha encontrado una más o menos asociable causalidad, ¿no? ¿Cómo se genera esa causalidad? Bueno, pues existen muchos algoritmos de causalidad, el protocolo debería de tener los suyos y, bueno, pues este es un ejemplo de uno de ellos, que este es el de Katz y Lasagna modificado, el que se utiliza en farmacovigilancia post-comercialización y que, bueno, que es un poco el molde de los algoritmos de causalidad en general, ¿no? Confirmar que hay una secuencia temporal, parece lógico, que antes te has tomado el fármaco y luego apareció la reacción, que valorar si hay un conocimiento previo. Esto en investigación es más complicado porque son moléculas que pueden ser nuevas y precisamente no tienes ese conocimiento previo. Valorar si hay un efecto de retirada, al quitar el fármaco mejoró o empeoró, si vuelve a aparecer con la readministración y si existen causas alternativas. Esto te va a dar una serie de puntuaciones que van a dar mayor o menor relación causal entre el evento adverso y el medicamento y va a cambiar las siglas de acontecimiento adverso a la de reacción adversa. Bueno, el segundo ítem importante, la segunda variable importante es la gravedad. La gravedad, que se define como acontecimiento adverso grave o reacción adversa grave, en inglés SAE o SADR, básicamente tiene que cumplir una serie de ítems, que son estos 6. ¿Pueden aparecer más ítems? Sí. Al final hablamos de que el protocolo es el que va a definir específicamente para cada ensayo cuáles son los criterios de seguridad en todos los ámbitos. Pero si el protocolo no dice nada, hay que asumir que estos 6 son una condición sine qua non para que haya gravedad, ¿no? La muerte, que se amenace la vida del sujeto, que requiera o prolongue hospitalización, que produzca una incapacidad permanente, que produzca una malformación congénita o hay un cajón desastre, que es el epígrafe 6, que es que se produzca un acontecimiento médico, o sea, que desde el punto de vista médico el acontecimiento sea clínicamente relevante. Hay una cosa muy importante a tener en cuenta cuando se habla de gravedad, que es que la gravedad no es igual que la intensidad. Una cosa puede ser muy grave en cuanto a que abarca dentro de sus propios criterios es más grave que en otras situaciones. Por ejemplo, un sarpullido puede ser grave porque abarca gran parte del cuerpo, pero si no cumple estos ítems y el investigador no considera clínicamente relevante la situación, porque igual el tipo de paciente de ensayo pues es un enfermo que tiene más probabilidad de desarrollar esta enfermedad dermatológica, pues por muy intenso que sea, no significa que sea grave. Y al revés, una situación que requiera una hospitalización, pero esto pasa en muchísimos ensayos, de manera programada, y siempre está esta discusión. Es que no es grave porque le van a poner un marcapasos, pero lleva programado desde hace... Ya,
pero cumple criterios de gravedad y, por lo tanto, se considerará grave dentro de lo que es el entorno del estudio. Y luego está la tercera variable, que es la esperabilidad, ¿no? Que es un poco, digamos, la cima o de las apariciones de efectos adversos, ¿no? El RAI o el RAGI, ¿no? Reacción adversa inesperada, reacción adversa grave inesperada, que en inglés se denomina SUSAR, que es una reacción adversa de naturaleza, intensidad o consecuencias desconocidas, ¿no? Y que en un ensayo clínico hay muchas más probabilidades de que aparezca que en postcomercialización, porque son las primeras veces que se utiliza el fármaco, ¿no? Una vez explicado las diferentes letras con sus conceptos, pues vamos ya propiamente a cuál es la gestión, lo que un investigador se compromete a hacer en un estudio por los efectos adversos, ¿no? El compromiso del investigador es básicamente pues, detectar, evaluar y registrar detalladamente, luego notificar, ya lo veremos, todos los acontecimientos adversos que sucedan a lo largo del estudio en los participantes del mismo. Durante el estudio, y ojo, esto es, pues, también es de lógica, tras finalizar la exposición al fármaco. El tiempo en el que se revisa tras finalizar la exposición al fármaco, pues depende del protocolo, y si en el protocolo no pone nada, lo estándar es 1 año. ¿Por qué? Bueno, tiene todo el sentido, porque hay fármacos que pueden producir efectos a largo plazo y por el hecho de que se acabe el estudio no tienes por qué dejar de vigilar si ese fármaco acaba produciendo una toxicidad por acumulación o lo que sea, ¿no? Y sobre todo, muy importante, no se notifican certezas, se notifican sospechas, porque precisamente la idea en un ensayo clínico es que la sensibilidad sea altísima. Luego ya veremos si esa sensibilidad se confirma, pero estamos precisamente cazando, hemos salido a cazar problemas. Entonces, cualquier situación que genere una sospecha tiene que ser registrada, evaluada, notificada, etcétera. Y otro dato que también está en el R3, en las guías nuevas, los acontecimientos adversos se notifican desde la firma del consentimiento informado. O sea, ya antes de que el paciente tome el fármaco, pero desde el momento en el que firma, en la fase de screening, hay que notificar un acontecimiento adverso. Esto tiene un valor de calidad interna. Evidentemente no va a tener relación causal, pero es un acontecimiento adverso que ha sucedido mientras el paciente estaba en el ensayo. ¿Cómo se detectan estos acontecimientos adversos? Pues bueno, lógicamente el protocolo, si está bien diseñado, luego iremos a la calidad por diseño, tendrá previsto una serie de visitas programadas en el que se investigarán si hay acontecimientos adversos, en el que se interrogará al paciente, en el que habrá, pues eso, prediseñado si esos acontecimientos adversos, sobre todo algunos, ya veremos que son de especial interés, pues tienen que quedar registrados. Y luego, pues otra manera es que el propio paciente de manera espontánea generalmente a su médico de confianza, que suele ser el de ensayos, porque suele ser el que más le ve durante una tanda muy larga de tiempo, le acaba comentando problemas de salud que muchas veces no tienen que ver con el estudio y todo eso son eventos adversos, ¿no? Y luego, bueno, pues el investigador como personal sanitario que es, pues también tiene que estar al cargo de la salud de sus pacientes y podrá preguntar directamente hacia sospechas que tenga al respecto. El investigador está obligado a evaluar y registrar los acontecimientos adversos, todos, y luego a comunicar inmediatamente los que son graves al promotor. ¿Cómo se valora esa gravedad? Pues como hemos dicho, ¿no? A través de una serie de relaciones, de algoritmos de relación causal para ver si tienen relación con el medicamento de investigación o no. La información mínima que debe quedar registrada de un evento adverso, pues también es un poco de perogrullo, pero hay que recordarlo, pues es cuándo empezó, cuándo acabó, cómo se trató, si se considera que hay relación causal o no y qué acción se tomó con respecto a ese evento adverso y a ese medicamento. Repito, todos los acontecimientos tienen que estar registrados en el CRD y para que se registren de la mejor manera posible, lo ideal sería que se utilizaran términos, digamos, de diccionario médico oficial, ¿no? Lo que utiliza la agencia y la EMA y en general toda la farmacovigilancia post-comercialización son los términos MEDRA. Bueno, pues cuanto más específico y preciso sean los términos con los que se registra el acontecimiento adverso, pues mejor. Los plazos, entonces, son en acontecimientos adversos simplemente registrarlos y se revisarán, el promotor los revisará anualmente, ahora lo veremos, y
cuando el acontecimiento es grave, la comunicación debería tener un máximo de 24 horas a partir del momento en el que se tiene conocimiento de dicho acontecimiento, ¿no? Ese acontecimiento muchas veces no acaba y termina en el mismo día, por lo tanto habrá una serie de seguimientos que tienen que ir dándose a lo largo de 7 días de plazo máximo, ¿no? Habrá que identificar muy bien el paciente completamente confidencializado, o sea, identificar al paciente desde el punto de vista del ensayo y si el caso es de muerte, pues se solicitará una serie de informaciones adicionales que habrá que ir gestionando, ¿no? Lo mismo con los acontecimientos graves tras la finalización del ensayo clínico. Hay un detalle aquí que he querido poner la diapositiva porque en el R3 se habla de otros compromisos del investigador en materia de seguridad que básicamente lo que dice es que durante y después de la participación del ensayo el investigador deberá asegurarse de que se proporciona asistencia médica adecuada al participante, ¿no? Y deberá informar al participante cuando éste necesite asistencia médica para enfermedades intercurrentes, así como que deberá informar al médico de atención primaria de que el participante está realizando el estudio. Esto, bueno, pues vuelve a ser lo mismo, ¿no? En un sistema que tiene salud pública, pues parece que obvio que esto sucede, pero no está de más recordarlos. Por la parte del promotor, el promotor es responsable de la evaluación continua de la seguridad y, por lo tanto, pues recibe esas notificaciones del investigador y tiene que hacer un seguimiento, ¿no? Recoge los datos, los valida, hace un archivo y acaba realizando una comunicación de los mismos a las principales agencias europeas, ¿no? Hay una situación muy concreta, obviamente el rango de días en el que esto sucede no es igual para el acontecimiento adverso, para si es grave o para si es inesperado. En la parte de la reacción adversa grave e inesperada, que es la más urgente, hay una situación en la que hay que notificar en 15 días naturales. Si el RAI encima fue mortal, son 7 días, con 8 días de seguimiento, ¿no? Hay otra situación muy concreta por la parte del promotor, que es que el ensayo sea ciego, ¿no? Y la RAGI se produzca en un ensayo ciego. Ahí la idea es salvaguardar lo máximo posible el ciego del ensayo y valorar, se trata como si fuese un acontecimiento relacionado con el fármaco de investigación y se considera si hay que levantar el ciego o no, pero sin comunicar ese levantamiento de ciego a ninguno de los otros participantes del estudio. Y bueno, ahí te pueden dar 3 situaciones: que sea un medicamento de investigación, o sea, que sea el medicamento de investigación, por lo tanto, seguiría los procedimientos habituales, que sea el medicamento con el que se compara, en cuyo caso habrá que ver si es conocido o desconocido. Si es desconocido, pues se seguirá el procedimiento, y si es conocido, si realmente no era inesperado, pues volverá, digamos, a unos pasos para atrás. Y en el caso de que sea placebo, cuidado, parece que no hay que hacer nada porque el placebo, por su condición, es inane, pero ojo, los excipientes y las impurezas, habrá que revisar esto. En cualquier caso, el promotor tiene la obligación en esos plazos de informar a las autoridades sanitarias. En España es la EMS, en Europa es la EMA, en Estados Unidos la FDA, y esas notificaciones acabarán indexadas en EudraVigilance, en el caso concreto de España, que es la base de eventos adversos, de notificación de eventos adversos europea, ¿no? Ahí se meten tanto los de ensayo como los de poscomercialización y se genera una gran base que luego, pues bueno, pues se puede estudiar para sacar conclusiones, ¿no? Otro de los compromisos del promotor al respecto de seguridad, aparte de notificar, digamos, con agilidad lo grave, está el de acumular los eventos adversos y una vez al año realizar lo que es un DSUR, un informe de seguridad que presenta a las autoridades en el que se recogen todos los eventos adversos que se han producido, si tenían relación o no, si tenían si se han realizado los algoritmos, etcétera, en el estudio. Esto sirve precisamente, es el motivo de recogida de todos los acontecimientos adversos, no solo por esa calidad interna, sino porque para que haya una relación causal, a veces basta con el algoritmo, basta con una relación de calidad, pero a veces hay una relación de cantidad. Igual, caso a caso, nos están viendo relaciones causales con el medicamento, pero si el 95% de los pacientes que han tenido el fármaco, el medicamento de investigación, resulta que pues han desarrollado este evento adverso que no es grave, pero lo tienen todos, pues igual, ojo, que la relación causal que hemos negado en realidad sí que existía, ¿no? Bueno, esto antes se hacía vía agencias españolas y ahora, bueno, pues se hace con el famoso CETIS, que es la unificación europea de
de todo este tipo de procedimientos. Aparte de los DSUR anuales, siempre que la agencia o el CEIN requiera un DSUR, hay que procurarlo. Otro de las herramientas, otra de las herramientas que tiene el promotor para asegurar la seguridad es la figura del Comité Independiente de Monitorización de Datos, que básicamente eso es un grupo de expertos en la enfermedad, en los efectos adversos, en la molécula, que se van a dedicar a hacer análisis periódico de los datos de seguridad, también de los de eficacia, pero nos interesan los de seguridad, con el objetivo de, bueno, pues recomendar actuaciones, ¿no? Un comité independiente de monitorización de datos no es un CEIM. Y bueno, este es el cómputo global, el circuito de cómo funciona un poco todo el proceso, ¿no? El investigador, el evento adverso, los registra, si es grave, notifica, si es inesperado, llega en menos de X días a las autoridades sanitarias. Pero esto no es simplemente empieza en el investigador y acaba en el promotor, ya voy terminando que me paso de plazo, sino que realmente es una ida y una vuelta, ¿no? Porque el promotor ha generado antes de que, aunque está al final del circuito, al principio del circuito, ha generado un protocolo. Y ese protocolo es el que en el que el promotor debe implementar un sistema apropiado para administrar y gestionar la calidad durante todas las etapas. De algún modo que eso, que en estas últimas versión, la R3, se habla específicamente de calidad por diseño, ¿no? El diseño del ensayo clínico debería ser proporcional a los riesgos esperados. No vale para aplicar siempre la misma fórmula independientemente de la molécula de los pacientes de la fase, no. Hay que tener en cuenta la probabilidad de que se produzca un daño, peligro, la medida en la que dicho daño o peligro sería detectable y el impacto de ese daño y peligro en los participantes del ensayo, así como en la fiabilidad de los resultados. De tal modo que el protocolo se convierte en un documento que debe guiar al investigador, asegurar que el ensayo clínico se aplique en todos los centros por igual y generar una situación desde el punto de vista de seguridad que sea lo más específica y detallada posible en relación al estudio, ¿no? Debe de tener, pues, todo lo que hemos estado diciendo hasta ahora, las definiciones, los eventos adversos que se consideran graves, los que no, los que tal, los que cual, pero aparte tiene que definir muy bien, pues eso, cómo se va a realizar este tipo de procedimientos, si hay algún cambio con respecto a lo habitual, los tiempos de seguimiento, aunque sea repetir cosas que están en la legislación, tiene que ponerlo y no vale, o digamos que un criterio de calidad por diseño fallida es que en el protocolo solo aparezca la frase esta de todas las RAGI se notificarán según la normativa vigente. No, tienes que dar un manual, porque cuando hay una RAGI y tienes 24 horas para notificarla, te hace falta tener la dirección en el protocolo, algo que te solvente dudas, etcétera, etcétera, etcétera. Es interesante que en los protocolos en los últimos años empiezan a aparecer cada vez más las reacciones adversas de especial interés y las reacciones adversas que no requieren notificación inmediata porque se consideran variables, ¿no? Las de especial interés pues tienen su sentido en cuanto a que pues se sospecha, ¿no? Por indicios, porque ha sucedido en algún estudio previo, porque la molécula de la misma familia, etcétera, etcétera, puede generar una reacción adversa que queremos descubrir qué magnitud tiene y si existe, por lo tanto puede haber pruebas específicas que en principio no se deberían por qué hacer solo por la molécula para orientarnos a esa reacción adversa y luego pues es un tema de economía, hay de economía de medios, digamos, hay reacciones adversas que a veces son variables de estudio y que por lo tanto se van a registrar sí o sí como variable y bueno, pues para evitar repetir, se considera que se van a guardar en el CRD como variable, ¿no? Todo esto, todo lo que salga en el protocolo pasa en el estudio y lo que no salga no pasa. Y por último, pues mencionar que no hay que olvidar en ningún caso que aunque un promotor puede transferir alguna o incluso todas las obligaciones y funciones a una CRO o a una agencia gubernamental, un instituto, bueno, algo público, la responsabilidad última sobre la calidad y la integridad de los datos del ensayo clínico siempre recaen en él. Y esto además es bueno porque le hacen precisamente generar protocolos con calidad, ¿no? Esto es algo que no tenemos que olvidar y que es importante porque al final, pues es lo que digo, que la seguridad es indispensable a la hora de realizar investigaciones. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta.
Bueno, muchas gracias, Iván. La verdad es que ha sido una presentación estupenda, ¿no? Un resumen de lo complejo, también lo riguroso y el ámbito tan amplio de expertise que hay en relación con la materiovigilancia, con la farmacovigilancia en los ensayos, ¿no? Bueno, hay multitud de ejemplos, ¿no, Iván, de moléculas que muy prometedoras que han tenido que ser retiradas cuando por una buena farmacovigilancia se han detectado eh, efectos adversos, ¿no? Graves muchas veces en ensayos clínicos, ¿no? Y a veces no tan graves porque existe un comparador que simplemente no tiene esos eventos adversos. No, no sé si tienes en mente quizá alguna molécula, ¿no? Estaba recordando ahora de las vacunas, estoy ahora, esto hablaba, recordando un poco lo que pasó luego las vacunas, ¿no? Las vacunas del COVID, ¿no? Que durante la pandemia los ensayos se pararon, ¿no? Varios de ellos por casos graves bueno, o no tan graves de trombocitopenia, que casi todas las vacunas tuvieron, ¿no? Y que al final no resultaron tan importantes. Pero alguna vacuna, hay una de AstraZeneca que seguro que ya ni nos acordamos de ella, que se llama Vaxzevria, que llegó a probar, pero después cuando salieron las vacunas basadas en RNA se retiró porque tenía trombocitopenia frente a los comparadores que no tenían, ¿no? O sea que los resultados de la farmacovigilancia tienen un impacto muy considerable, no solo en la seguridad de los pacientes que se incluyen en cada ensayo, sino en el futuro de esas moléculas que pueden llegar al mercado o no, a los pacientes o no, en función de sus resultados. Por eso el rigor tiene que ser tan grande, ¿no? Y en este sentido, Iván, eh, yo no sé si dentro de buenas prácticas clínicas de investigación este programa trata de darnos un barniz a todos sobre este ámbito. ¿Tú consideras necesario que aquellas personas que están trabajando en ensayos y que están haciendo una revisión, una vigilancia, eh, tengan una formación un poquito más específica como la que tenéis a los farmacólogos sobre la materia de farmacovigilancia, que es algo que está en vuestro itinerario de especialidad, ¿no? Sí, bueno, a ver, o sea, quiero decir, aquí tengo el sesgo, ¿no? Yo considero que sí, que es muy importante. Y de hecho, al hilo de lo que decías de la farmacovigilancia de las vacunas, la farmacovigilancia en las vacunas fue un hito. O sea, en el sentido de que muchas veces, o sea, no solo funcionó en estos casos, ¿no? En los cuales pues, se vio que el riesgo superaba el beneficio, sino que funciona al revés. O sea, muchas veces cuando yo trabajaba en farmacovigilancia post-comercialización y vas a los centros de salud o a los servicios hospitalarios a explicar un poco farmacovigilancia, siempre existe como ese miedo a notificar porque parece que estás señalando con el dedo, ¿no? Es que si no hago más que señalar con el dedo este medicamento me lo van a quitar y hay gente que se beneficia, ¿no? No ha habido fármaco en los últimos años más notificado que la vacuna del COVID y solo ha servido para validar que la vacuna del COVID era necesaria. O sea, la farmacovigilancia refuerza también cuando tiene que reforzar. O sea, no solo está para quitar caramelos, ¿no? Digamos, está para demostrar que el riesgo-beneficio sigue siendo, pues eso, que tuerce hacia la zona del beneficio. Y vamos, o sea, ya digo que yo estoy sesgado, yo creo que es importantísimo porque de algún modo te da un carácter global pues muchas veces de por qué estás haciendo el estudio, ¿no? Y de no empecinarte en que te salga un resultado cuando al final pues estás tratando con personas y que si hay que frenarlo porque no está dando resultados, pues hay que frenarlo. Y si da resultado, pues es que la satisfacción es el doble. No solo porque da resultado, sino porque no hubo que frenarlo. Sí, y sin ánimo de extendernos mucho, porque bueno, yo creo que ya ha pasado el tiempo, hay otra derivada, ¿no? Y que a veces la farmacovigilancia no solo no lleva a retirar el fármaco, sino lleva a afinar el uso del fármaco, que es una cuestión casi tan importante o más, ¿no? Eh, si tienes un alargamiento de QT en determinadas poblaciones, ¿no? El electrocardiograma, pero no en otras, pero el fármaco resulta que tiene gran
clarísimo beneficio y se mantiene, puede hacerte mejorar la indicación, evitando gente que tenga especial predisposición a problemas de arritmias, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que la farmacovigilancia no solo no obliga a retirar el fármaco cuando detecta efectos adversos, lo cual sí hay que hacerlo es bueno, sino que puede contribuir a una mejora de la personalización terapéutica y de la anticipación de los posibles eventos adversos que tienen los fármacos, los pacientes, una vez que se ha probado el fármaco, ¿no? No, claro, una vez, o sea, todo lo que sea recabar información es útil si se utiliza en beneficio del interesado, ¿no? Al final, ¿cuántas reacciones adversas se volvieron efectos terapéuticos para otra indicación? Eso también es relevante, ¿no? Y para determinados grupos de personas, bueno, que siempre cuanto más alimentamos la base de datos, mejor ciencia tenemos. Es así. Magnífico. Bueno, pues son ahora mismo ya las 6 menos 20. Vemos que no hay preguntas, pues si os parece a todos, Iván, si te parece a ti, lo dejamos aquí Ujú. hasta mañana. Perfecto, muchas Que gracias. tengáis, gracias a ti, gracias a todos, que tengáis muy, muy buena tarde.